Tengan todos muy buenas tardes. Me comentan Buenas tardes, licenciada. si se escucha. Buenas tardes. Sí, se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a regular el sonido porque siempre me aparece sumamente alto, pero aquí lo estamos nivelando. Bien, cuento con 12 personas hasta el momento que se nos han conectado. Antes que nada, pues tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión de trabajo. Antes quiero preguntarles, ¿ha habido alguna situación que retomar en cuanto a los temas que hemos venido platicando y que prácticamente vamos en este diseño, ¿verdad?, de ir adelantando con nuevos conceptos e irnos introduciendo ya en lo que es la parte normativa, pero sin dejar por fuera aquellos aspectos conceptuales que nos van a permitir comprender de mejor forma en qué consisten estas instituciones, en qué consisten estas figuras, y de esa manera tener una mejor comprensión de lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, a manera quizá de ejercicio, vamos a hacer una breve retroalimentación. Yo por ahí les compartí este día presentaciones en las cuales es algo de lo que hemos venido platicando en una de ellas, y la otra pues trae a cuenta una modalidad nueva en cuanto a los contenidos para que vayamos avanzando. No sé si ustedes ya tuvieron esa oportunidad de descargar ese material o recién se están enterando de este material que se les ha alojado. Yo ya lo había visto, ya lo había visto, pero ando en la calle todavía, pues si no me ha quedado oportunidad para hacerlo. Sí, de examinarlo con detenimiento. Oscar, ¿verdad? Sí, licenciada. Buenas tardes. Igual yo, licenciada. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, David. Buenas tardes, licenciada. Yo sí lo descargué en la tarde, licenciada, y pues medio le di un vistazo, ¿verdad? A las dos presentaciones que mandó. Bien. Y, sí, como podrán observar, David, ahí realmente una especie de retroalimentación, y en la otra, como les digo, es el tema que vamos a desarrollar en esta clase, pero me interesa pues saber si no se han generado en torno a lo que hemos venido desarrollando en las clases anteriores, alguna inquietud. Pues necesitamos partir de bases claras y de bases sólidas que nos van a ir llevando ya al mejor conocimiento de las cuestiones. Rosemary, no sé si nos quería opinar algo. Sí, licenciada, fíjese que yo le tengo una pregunta. Dígame. Quiero, los contratos son acuerdos de voluntades, pero cuando una de las partes ya no está a gusto con que ha cambiado no sé, la situación social o cualquier situación que se le dé a la persona y ya no esté de acuerdo, ¿verdad que todo contrato tiene una salida para poder liberarse de esa obligación? ¿O no? Se le fue la parte final, Rosemary, hubo problemas en el sonido. Todo contrato, nos decía, tiene al final. Tiene al final una salida para poder terminarlo. Hola. Ajá. ¿Me escucha? Ok, sí, hoy sí ya le escuché, sí, ya le escuché cuál es su interés de poderse ubicar dentro de lo que sucede. Bien, partamos entonces del concepto del contrato. Si básicamente estamos hablando de llamémosle negocio jurídico que se verifica entre las partes sujetas a la contratación, esto básicamente se manifiesta a través de la estipulación de aquellas condiciones en las que ambas partes deciden va a regir esa relación contractual. Por ejemplo, en el caso del arrendamiento, por mencionar algo, ¿verdad? Las partes pactan el plazo, el precio, las condiciones, etcétera. Ahora bien, yo entiendo que su pregunta va orientada a qué sucede en aquellos casos en los cuales, por situaciones sobrevinientes al momento en el cual las partes dieron su consentimiento y manifestaron su voluntad de someterse a esa serie de derechos y obligaciones recíprocos, entonces vienen eventos que hacen cambiar o modificar las condiciones de ese pacto. Habría que contextualizar cuáles son precisamente esas condiciones para poderle buscar una solución, si es que no se han previsto en el contrato.
porque podemos anticiparnos. Por ejemplo, en el caso del contrato de arrendamiento que yo le explico, las partes pueden perfectamente, ¿verdad?, celebrar un plazo, póngale usted de 1 año, y se hace el anuncio de que este se va a prorrogar de forma automática si llegada la fecha no existiera anuncios de alguna de las partes de dar por terminado ese contrato de arrendamiento. Si existe dentro de los 30 días anteriores a la fecha del vencimiento del plazo, las partes tienen que hacerlo saber de forma escrita a la otra parte para poderle dar vida a esto y poner la terminación del contrato. Eso ya ha sido previsto con anterioridad. Pero en el caso de aquellos contratos que esta situación no se haya anticipado, y que realmente por una condición, una eventualidad, un impacto o algo que se genere posteriormente, hay que buscar la manera, en primer lugar, de negociar nuevamente. Y en segundo lugar, pedir la terminación sin responsabilidad para una de las partes, justificando y basándose cuáles son esas condiciones que modificaron la relación contractual, presentando pruebas, etcétera, etcétera. Pero esto ya estamos hablando de un proceso que requiere, ¿verdad?, la inmediación de un juez en el ámbito ya jurisdiccional propiamente, si es que no se logra hacer vía extrajudicial ese arreglo previo, ya sea entre las partes o concurrir, ¿verdad?, ante un tercero, el notario, ahí se levanta un acta notarial y se pueden arreglar las condiciones. No sé si con eso, Rosemary, le contesto su inquietud. Sí, licenciada. Sí. Ok, bien. Le agradezco. ¿Cómo no? Misael, me parece... permítame, David, por cuestión de orden, me parece que José Misael había pedido anteriormente la palabra. Sí, licenciada, buenas tardes. Ah, ok, dale, vale. Sí, después tenemos a David y después a José Roberto, ok. ¿Le escuchamos? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí fue algo nuevo ver en la actividad que usted dejó, que entre los documentos aparecía el poder, el poder judicial. El poder para que un abogado pueda representar a alguien, actuar, correcto. Entonces, para mí me pareció, no sé, nuevo la cuestión esa, el considerarlo como un contrato, porque sí pensaba que el documento es legal, un documento judicial, pero que no precisamente tenía que ver con un contrato. Yo más o menos ideas de contrato, las tenía que, por decirlo así, netamente entre personas particulares, en donde nadie va a representar a nadie, sino que, no sé, cuando se adquiere algo, se compra, cuestiones así, o que se prestan servicios, pero personas jurídicas. Por la cuestión de ser por ser la representación, no me lo esperaba como un contrato eso. Gracias, licenciado. Le explico, José Misael. Usted se me adelantó a parte de lo que vamos a ver este día. Y si bien es cierto, nosotros tenemos ese concepto que el contrato es precisamente esa manifestación de obligaciones y derechos recíprocos entre las partes, también recordemos que existe la modalidad de aquellos contratos de carácter unilateral, donde una sola de las partes es la que se obliga a dar, a hacer o no hacer algo. En el caso del poder, por ejemplo, o del mandato, lo que sucede ahí es que yo, poder dante, voy a consignar o a facultar a una persona para que en mi nombre y representación ejerza, ¿verdad?, actos que la misma ley le faculta para poderlo desarrollar. Pero también nos vamos al supuesto de las declaraciones, de los actos y declaraciones de voluntad. Entonces, si el contrato básicamente podemos nosotros concebirlo como ese acuerdo mutuo, en el caso del poder no es necesario, ¿verdad?, que yo esté... que yo sola, ¿verdad?, que soy la persona poder dante, la que voy a dar el contrato, la que voy a dar ese nombramiento o esa facultad al apoderado, de que éste verifique y manifieste si consciente o está de acuerdo en recibir esa nominación que se le está haciendo, puesto que soy yo, dentro de mi esfera de voluntad, la que designo a esa persona.
Ya a posteriori, ¿verdad? Cuando se le expida el testimonio, porque ahí necesitamos la concurrencia del notario, cuando se le expide el testimonio al apoderado, este incluso podría declinar de esa facultad que le ha sido concedida por medio de una renuncia. Pero es una situación que nace precisamente del ámbito de la esfera de la autonomía de la persona, del particular. Y por eso, el caso de acto unilateral también puede ser visto como una declaración de voluntad, que ya vamos a entrar a hablar un poquito de eso. Quiero ver quién más. Gracias, licenciada. Del orden teníamos a David, muy bien, y después a José Roberto. ¿Te escuchamos, David? Sí, solamente quería hacer bueno, quizás preguntarle, en el caso de la extinción de la obligación de un contrato, podemos aplicar la resiliación, ¿verdad? Entonces, pero la resiliación la puedo aplicar antes de llegar ante un juez, para que el juez de sentencia. Para que emita su sentencia el juez. Sí, así, sí. Puedo resiliar antes. Es que es lo que yo le decía, si nosotros nos vamos por la vía extrajudicial, es decir, entre particulares o incluso nombramos a un fedatario del Estado, como es el notario, etcétera, eso, si nos encontramos ya en la fase judicial, tiene que ser ratificado ante el juez. Si lo queremos manejar en el ámbito particular, pues iba a surtir efectos porque esa es nuestra voluntad, ese es nuestro deseo. Sin embargo, si ya estamos intraproceso, entonces sí necesitamos que aquel consentimiento que dimos fuera del proceso sea ratificado ante el juez por las partes que lo están pronunciando. Sí, ok, gracias. Bien, me quedaba José Roberto, ¿verdad? Sí, licenciada, buenas tardes a todos. De hecho, el compañero David tocó ese punto que yo le iba a comentar, pero en el caso, retomando lo que han dicho los dos, la pregunta de Rose y no tanto lo de David, entonces en el caso de salir de una obligación, licenciada, no solo por la vía judicial, tendríamos también los casos de la forma de extinguirla. Creo que esos serían los mecanismos correctos, serían los mecanismos más idóneos, considero yo. Pero ya la cuestión extrajudicial y todo ya es tocando un punto ya más confrontativo, digo yo. Cuando estamos en el ámbito jurisdiccional, sí, sabemos de que ahí hay conflicto, hay contienda, y por lo tanto necesitamos que el juez dirima ese conflicto. Ahora, extrajudicial es cuando entre las partes, en ese seno, digamos, de los particulares, se toman las decisiones y se resuelven de esa forma. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede dentro de la forma de terminación o extinción de las obligaciones? Nosotros podemos, en primer lugar, fijar un plazo, ¿verdad? Llegado el plazo, entonces se tiene por extinguida la obligación. Pero, como yo les decía, el ejemplo que les ponía del contrato de arrendamiento, podemos prever esa situación. Ya una estipulación, una cláusula le dice de que el contrato de manera automática se va a prorrogar, digamos, otro año más, a menos que una de las partes anuncie su deseo de darlo por terminado. Yo anuncio 30 días. Sí. 30 días antes, entonces ya esto está previsto ahí en el mismo contrato. Entonces, al momento de manifestar esa voluntad, o sea, al inicio de hacer un hecho de contrato, ahí se puede prever esa situación. Exacto. Gracias, licenciada. Ok. Vieran que con esto del ejercicio, les soy honesta, no he terminado de ver, no me he sentado a calificar, simplemente he visto esbozos de algunas de las documentos que ustedes me han remitido. Ya nos vamos a dar la tarea de poderlo ir explicando, puesto que, déjenme decirles que yo me había confundido, porque según yo, esta era la semana de los laboratorios. Sin embargo, pues al percatarme, ¿verdad? Que tenemos hasta el 15, tenemos todavía una semana más para continuar aprendiendo. Sin embargo, la idea era tener ya, ¿verdad? Esas evaluaciones. Ahora que veo que es el 15, ok, tenemos esta semana para poderlas verificar, para poderlas calificar y compartirles a ustedes cómo van en esos resultados. Sin embargo, les digo, advertí muchas cosas buenas, se me ubican la mayoría en cuanto a la clasificación. Hay otras cuestioncitas de que sí falta quizás como pulir las malas, pero se entiende que esta primera actividad fue orientada sobre la base de esos temas que habíamos desarrollado en el momento y básicamente me interesaba a mí rescatar lo que era la naturaleza, la clasificación de esos contratos con los cuales yo les ejemplifiqué las situaciones.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del poder que manifestaba Misael, ¿verdad? Se trata ya precisamente de un acto de carácter unilateral en el cual se requiere la intervención del fedatario, ¿verdad?, para poderle delegar una facultad X a otra persona que realice en mi nombre y representación actividades que me correspondería a mí realizarlas. Sin embargo, recordemos que dentro de un proceso es necesario que las partes se hagan representar, a menos que la parte sea abogado, ¿verdad? Puede litigar perfectamente por él mismo. Caso contrario, la mayoría de los casos, pues nos valemos de la representación, y en el caso de la representación judicial es un requisito indispensable que se trate de un abogado. Y habrá casos en los cuales esta condición, ¿verdad?, del abogado tiene que ir mediante un poder especial. No basta un poder general judicial, sino que habrá situaciones con los estudiantes que tuvimos la oportunidad de cursar algunos de ustedes, lo que era el procesal penal, si mal no recuerdo, hablábamos de esas condiciones. Por ejemplo, cuando se requiere un poder especial para acusar en aquellos delitos que por su naturaleza corresponden, ¿verdad?, a la acción de carácter privado. Y es ahí donde el poder que le faculta a ese acusador para poder intervenir en el proceso requiere que se trate de un poder especial en ese caso. Díganos, Roberto. Sí, una consulta, licenciada. Sí. Bueno, aprovechando que está hablando del tema y ya la mayoría creo que lo entregamos, perdón por la ignorancia, ¿verdad? Pero mejor salir de ella. Mandato, licenciada, y poder judicial, ¿es lo mismo o son cosas diferentes? El mandato es la acción de hacerse representar por otro. Es decir, usted le delega una facultad determinada a otro para que lo represente en actos, contratos, etcétera, etcétera. Y qué bueno que me toque el tema, porque por ahí, si mal no recuerdo, escuché la intervención de Misael, que él decía que nunca en un contrato él había considerado o había escuchado de que se podía comparecer a nombre de otro. Y aquí sí le hago la aclaración. Por ejemplo, una persona natural que va a celebrar un contrato puede hacerlo por medio de su apoderado. Es decir, yo, ¿verdad?, Juan Pérez, nombro para una compraventa, por ejemplo, yo voy a comprar un bien inmueble que me está vendiendo Felipe Nájera, pero no deseo ir a realizar yo esa actividad, sino que para eso voy a nombrar a doña Amarillita Rosales como mi apoderada, para que ella genere ese negocio jurídico en el cual voy a estar vinculado yo. Entonces sí cabe perfectamente la figura de la representación por medio del mandato. No sé si también con esto le agarro, ¿verdad?, parte de la idea de la inquietud de Misael. Por ahí veo otra manita que es de Kevin Lizama. ¿Le escuchamos? Sí, buenas tardes. Dos preguntas. Empezando. No sé si podría darnos una definición, una distinción entre negocio jurídico y acto jurídico, ya que veo dentro de las presentaciones y en el mismo desarrollo de las actividades que manejamos en la terminología de negocio jurídico. Entonces quería saber si existe una distinción o una subsume a la otra. Bien, cuando hablamos de un negocio jurídico, hablamos de aquella posibilidad de generar dentro del tráfico jurídico una situación en la cual nos vamos a vincular, ¿verdad? Ya sea a través de ese negocio, por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es importante para el derecho. Porque esa condición que va a nacer, ese vínculo jurídico que se va a crear entre las partes, deviene precisamente de diversos títulos que las partes tengan. Por ejemplo, en la compraventa, uno es el propietario de la cosa y el otro es el comprador, que a la hora de generar ese negocio, que básicamente está orientado al ámbito, llamémoslo, de la oferta, de la demanda, aquella negociación en términos así pues amplios, de que se realiza para poder llegar finalmente a darle vida a través del acto jurídico a esa relación que va a surgir. Ya vengo yo propietario y me despojo de esos derechos reales sobre la cosa y se los traslado al otro, que va a ser el nuevo titular.
En ese sentido, veamos el negocio jurídico como toda aquella actividad en la cual compete la voluntad, la libertad de decisión, la autonomía de las partes para acordar finalmente llegar a consumar ese acto jurídico por medio de la realización de ese contrato. El acto entonces es aquella manifestación de la voluntad que nosotros transamos, que nosotros nos formulamos, que nosotros agotamos y que finalmente la vamos a plasmar por medio de la confirmación de esa autonomía de las partes, traducida en la materialización del instrumento. Habrá contratos, por ejemplo, que por ser de carácter consuetudinario, ¿verdad? Las informalidades lo llevan a que se perfeccione con la sola manifestación de la voluntad. Pero hay otros que debido a las solemnidades y a las formalidades que la ley exige, debemos de materializarlas a través de la elaboración, redacción y suscripción del documento, para que posteriormente estos puedan, ¿verdad?, surtir efecto frente a terceros. Y ahí viene otro punto que también yo veía que se creó tal vez cierta confusión cuando hablábamos de los efectos jurídicos de estos contratos. Precisamente es que por medio del Estado, de esa fe pública que el Estado genera a través de diversas manifestaciones, un tercero o cualquier otra persona pueda, ¿verdad?, enfrentar una situación determinada con respecto a esos sujetos que han contratado. Y en el caso veía yo de que todos se me limitaban a la fe pública registral. Pero, ojo, yo recuerdo que en la clase les exponía que las manifestaciones de esa fe pública pueden ser de diversa carácter. Por ejemplo, les mencionaba el fedatario, que es el notario. El notario da fe pública de todos los actos, contratos, negocios y declaraciones de voluntad que suceden frente a él. En el caso, les decía yo, del registrador público, por ejemplo, llamémosle registro de propiedad, raíz e hipotecas, allá se genera por medio de ese procedimiento registral, se interpone la fe pública del registrador para poder legitimar, ¿verdad?, esa condición de la titularidad de ese bien. Por ejemplo, les mencionaba la fe pública judicial, que es aquella de la que están investidos, les dije, los jueces, los magistrados, los secretarios de los tribunales, los notificadores, puesto que el Estado les ha delegado precisamente esa función, la cual lleva certeza, lleva también otro elemento que lleva la fe pública, es la legitimidad de ese acto que se está desarrollando. Les hablaba también del registro del estado familiar, por ejemplo, que están, ¿verdad?, en todas las alcaldías municipales. Ahí el registrador, el jefe o su interino, quien corresponda, va precisamente a intervenir por medio de esa fe pública, dándole autenticidad a esa certificación que él va a expedir, que es conforme con el asiento original que queda ahí en los registros, ¿verdad? Así es que esa fe pública tiene diversas manifestaciones, pero yo advertía que, porque en la lámina les explicaba lo que era la fe pública registral, pero en clase yo me acuerdo que me extendí a hacerle ver cada una de esas situaciones. Pero bueno, vamos a seguir viendo a ver qué sucede con el desarrollo de la actividad. Bien, Kevin Lizama. Hola, tiene la manita levantada. Sí, partiendo de que... Hola. Se le perdió el audio, Kevin. Ok. Ahorita ya se le volvió a escuchar. ¿Nos decía? Sí, creo que es un poco retrasado lo mismo del audio. Sí, partiendo de la terminología de que el negocio jurídico es aplicable o es utilizado en la doctrina moderna, existe esa diferencia entre acto jurídico y negocio jurídico, o el negocio jurídico es la más...
En ambos casos vamos a encontrar la similitud de los elementos que convergen en la formación de cada uno de ellos. El negocio jurídico hay que brindar el consentimiento, hay que llevar un objeto lícito, una causa lícita, y a la hora de que nosotros materializamos mediante ese acto jurídico que realizamos, nos encontramos con que el contrato que vamos el instrumento que vamos a plasmar también debe contener los mismos elementos. Tiene que versar sobre el consentimiento, tiene que haber un objeto lícito en la contratación, tiene que haber una causa lícita para poder contratar y debe estar libre de todo vicio del consentimiento. Entonces vemos que en el fondo están orientados hacia la satisfacción de una seguridad, que la podemos nosotros traslapar dentro de lo que es el principio de la seguridad jurídica como tal. Ese es uno de los elementos que nos permite a nosotros potenciar que cada uno de los componentes del negocio jurídico, del acto jurídico que vamos a realizar, se va a ver reflejado a la hora de instrumentalizar esas voluntades. Y por ende, ¿verdad?, a la hora de presentarlos o registrarlos para que surte efecto frente a terceros. Porque ¿qué sucede si alguna de esos elementos llegase a estar incompleto o llegase a faltar? A la hora de perpetrar o intentar registrar el documento, lo primero que va a hacer el registrador, ¿verdad?, por ejemplo, en caso de una compraventa, es observarle ahí el documento. Por falta de requisitos, bla, 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 etcétera, ¿verdad? Habrá que ver si son de aquellos que se pueden subsanar o de aquellos que son eminentemente insubsanables. Y ahí entramos ya dentro de otra faceta que en el mejor de los casos podemos nosotros dilucidar por medio de la intervención, ¿verdad?, del campo ya prácticamente jurisdiccional. Habría que ver entonces. Kevin Lizama. Sí, partiendo de que comparten los mismos elementos y características del negocio jurídico. Y el acto jurídico. ¿Qué es lo que los diferencia uno de otro? Bien, el negocio jurídico puede que nosotros al agotarlo, ¿verdad?, definamos que al fin y al cabo no cumplen nuestras expectativas, no cumplen nuestros intereses y por lo tanto el proceso de la negociación se quedó hasta ahí nomás. Cuando decidimos formular el acto, lo vamos a expresar a través, ¿verdad?, de esa claridad, de esa precisión de que estamos en el compromiso de materializar ese convenio, ese pacto o ese negocio que nosotros anteriormente nos formulamos. Ahí se reflexiona ahí perfectamente entra el perfeccionamiento, todo. Exacto. ¿Por qué? Porque hemos superado todas las etapas y todos los elementos esenciales, naturales, dependiendo, ¿verdad?, de las exigencias, para poderlo tener por perfeccionado y por válido. Ajá, Kevin Lizama. Hola. Sí, la última pregunta. Con respecto al laboratorio, en las otras materias hemos tenido una inclinación a la realización de actividades en los laboratorios. Yo quisiera saber si vamos a mantener la idea de una evaluación objetiva o vamos a inclinar por una evaluación como lo han manifestado otros, bueno, los demás catedráticos. La verdad es que nosotros, según nuestros lineamientos, podemos hacer una u otra cosa. Y quizás en razón de que sí tenemos tiempo, porque yo le digo honestamente, me había confundido que era para esta semana el laboratorio, tenemos todavía el resto de esta semana para poder trabajar una actividad. Quizás me voy a decantar por esa forma de realizar el complemento de la prueba objetiva. Por supuesto, les voy a dar las indicaciones, ¿verdad? A más tardar el día miércoles para que ustedes puedan presentarlo el día lunes, que es el día que tenemos nosotros señalado para nuestro primer laboratorio. O sea, sería una actividad adicional a la prueba objetiva, no como prueba. No, es una actividad complementaria del 80%. Acuérdense que ya hicimos la del 20%.
Entonces tendríamos la del 80 y ahí cerramos para el primer laboratorio. O sea que serían 2 actividades, pues prácticamente. Ok, perfecto. Okay. Gracias. ¿Alguna otra consulta? $20% más el 80%, eso nos va a dar el total, ¿verdad? Del 100 del primer laboratorio. Así es que vamos a ir direccionando bajo qué modalidad nos vamos a decantar a la hora de hacer y ver pues de qué manera me van a trabajar ustedes. Puede ser un trabajo en parejas o en equipos de 3, pero que sí no salga de esos parámetros, ¿verdad? Pero luego yo les voy a dar los lineamientos. Bien, entonces me gustaría que verificáramos respecto del material que les comento. Fíjense que yo he estado revisando y esta máquina me da problemas a la hora de querer compartir la presentación. Así es que les voy a pedir que si ustedes ya la tienen ahí alojada, me puedan acompañar para irla verificando y si hay consultas las podamos retomar. Pero la primera de las presentaciones es, como les decía, una especie de resumen de lo que hemos venido hablando. El derecho civil, si tomamos como definición del contrato, ¿verdad? Ya dijimos, es básicamente aquel acuerdo de voluntades. ¿Para qué se genera este acuerdo de voluntades? Pues precisamente para crear o para transmitir derechos y obligaciones. Estamos también dentro de una especie del género de los convenios. Y conceptualizamos al convenio como aquel acuerdo de voluntad orientado a crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos de carácter real, derechos reales o de carácter personal. Por otra parte, el convenio, vamos a ver que su manifestación tiene 2 funciones. Por una parte está la función positiva, que es precisamente la creación o la transmisión de esas obligaciones y de esos derechos que las partes han identificado. Y en el aspecto de la función negativa está el caso de la modificación o la extinción de dichos contratos. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la pregunta inicial que nos hacía Rosemary, ¿verdad? ¿Cómo podemos ante situaciones sobrevinientes buscar nosotros una salida que no perjudique a las partes? Porque también hay que tomar en cuenta que el contexto en el cual se hizo aquel negocio jurídico, en el cual se abordó los pros, los contras, y que finalmente tomamos la decisión de materializar por medio de un acto, pueden cambiar. Aquellos fueron en un momento determinado, ante unas condiciones específicas, etcétera. Pero a posteriori pueden surgir circunstancias que vuelvan incluso imposible o difícil de cumplir aquella situación a la que nos habíamos comprometido de manera original. Entonces es ahí donde cabe la posibilidad de poder modificar algunas de esas cláusulas, de esas condiciones, o simple y sencillamente buscar la forma de extinguir la obligación a través, ¿verdad?, de que se declare terminado ese contrato y que se sigan las consecuencias que esto representa. Es así como, hablando de esta terminología jurídica, vamos a ver cómo existe una distinción entre lo que se considera contratos y lo que es el convenio. En un sentido estricto se dice que el contrato se le ha dejado una función positiva, es decir, aquel acuerdo de voluntades orientado a crear o transmitir esos derechos y obligaciones. En cuanto al convenio, en este sentido estricto, le corresponde la función negativa, que es la de modificar o extinguir dichos derechos y obligaciones. Vemos cómo el contrato entonces crea derechos reales o derechos personales. O, a su vez, puede que los transmita. Pero el contrato no puede crear derechos distintos que estos que la misma ley le reconoce. En cuanto al caso de los derechos no patrimoniales, por ejemplo, citamos a los derechos políticos, los públicos, subjetivos, en cuanto a las potestades, el estado familiar, ¿verdad? El contrato, dice, no puede referirse ni a la creación ni a la transmisión de tales derechos,
que son de orden no patrimonial. Y por esto se dice que el matrimonio, por ejemplo, no es un contrato. O lo podemos ubicar, dice, a un contrato sui generis. Algunos autores, ¿verdad?, coinciden de que definitivamente el matrimonio no puede ser visto como un contrato, puesto que allí la voluntad de las partes de hacer una vida en común, de procrear la familia, de guardarse fidelidad, respeto, etcétera, etcétera, surge precisamente dentro de esa esfera propia, ¿verdad?, de esa autonomía de ellos. Por lo tanto, lo que va a permitir que esa condición se mantenga va a ser precisamente esa voluntad que las partes vayan concediéndole a esa situación. No es un contrato en el sentido, ¿verdad?, de cómo podemos nosotros advertir otro tipo de negocios que los materializamos de esa forma. En cuanto a las principales clasificaciones de los contratos, ya hemos mencionado que estas, conforme la doctrina y el derecho positivo, se pueden captar desde diversos puntos de vista. Por una parte tenemos los contratos bilaterales y los denominados unilaterales. También contamos con los onerosos y gratuitos, perdón, los onerosos y los gratuitos. Los onerosos ya sabemos que representan, ¿verdad?, simbólicamente un acrecentar dentro del poder económico de las partes, y los gratuitos porque no generan ningún costo. Los de carácter conmutativo y los aleatorios, los reales y los consensuales, los denominados formales y consensuales. Tenemos los principales y los accesorios, los instantáneos y los de tracto sucesivo. En los contratos unilaterales y bilaterales, básicamente, en cuanto a los primeros, se trata de un acuerdo de voluntades que engendra solo obligaciones para una parte y, por otro lado, le da derechos a la otra parte. En el caso del contrato bilateral, este acuerdo de voluntades que da nacimiento a derechos y obligaciones es en cuanto a ambas partes. Es decir, la reciprocidad de esos derechos y obligaciones que se debe respetar. Para apreciar la naturaleza de un contrato, debe uno colocarse en el momento en que se forma. Esto lo dice Baudry-Lacantines Barde. Veamos qué más. Tenemos que los contratos, hay contratos que en el momento de su celebración solo generan o producen obligaciones a cargo de uno de los contratantes, aunque por hechos posteriores, durante la vigencia de ese contrato, pueden nacer obligaciones a cargo de la otra parte. Y ahí, por ejemplo, mencionábamos el caso del mandato o del poder, ¿verdad? Porque el poder dante tiene esa capacidad de seleccionar a quién le va a delegar esa facultad de que le represente, que responda por aquellos negocios y actuaciones que a nombre de él realice. Ahora bien, si el apoderado sobrepasa los límites de esas facultades que le ha delegado el poder dante y que están manifiestamente contempladas en la ley, entonces éste deberá responder por los excesos y por las consecuencias que su mala diligencia haya generado en cuanto a ese rol que se le había encargado. Hablando de los contratos onerosos y de los gratuitos, el oneroso, ya dijimos, impone provechos y gravámenes recíprocos. En el caso del gratuito es el que los provechos corresponden a una de las partes y los gravámenes a la otra. Ejemplo típico de esto puede ser el caso del testamento, por ejemplo. La persona que va a recibir, ¿verdad?, del causante, tiene incluso la posibilidad de no aceptar o de rechazar lo que es la herencia. Puede, por otra parte, recibirla y únicamente se va a tener que pagar por las tarifas, ¿verdad?, que corresponden en cuanto a los gastos que ocasiona tanto el proceso de la diligencia de declaratoria de herederos como a la hora de ir a inscribir los bienes en los correspondientes registros.
Dice, no es exacto como afirman algunos autores que todo contrato bilateral sea oneroso y todo contrato unilateral sea gratuito. Generalmente se piensa, dice, como el contrato bilateral engendra derechos y obligaciones recíprocos que también dan origen a provechos y gravámenes recíprocos. En cuanto al comodato que menciona acá, ¿verdad? El que a pesar de que se engendran obligaciones para ambas partes, no se originan gravámenes recíprocos. Uno le da al otro para que goce de la cosa, ¿verdad? Durante un tiempo sin recibir a cambio nada. Entonces, hablando de esta clasificación, básicamente podemos decir que ahí encontramos cómo los doctrinarios y cómo también recoge nuestra legislación algunas de estas formas que representan los contratos. No sé si hay alguna consultita antes de que abramos el siguiente material. Licenciada. Hola. Fíjese que yo estaba pensando que para mí, ¿verdad? A título personal, sí me gustaría que nos hiciera una prueba evaluada. Y no sé si se podría hacer con un menor porcentaje, porque ya tenemos el 20. Y no sé si se podría otro trabajo así como el que nos dejó con el 20 y que ahí quedara la evaluación de un 60%, no sé, licenciada, si ¿Cómo? Ya me perdió, Rosmeli. Ajá. Sí, ya me perdió. Ajá. Vale, porque tenemos ya una actividad realizada. Y si podemos hacer otra que valga también 20% y la última que sea, o sea, como que el 100% nos lo divide en 3, pero 20, 20 y 60. No sé, usted. Le voy a ser bien franca. Sí, no, yo creo que ahí sí no me comprometo en ese sentido. ¿Por qué? Porque la actividad nosotros la podemos diversificar, pero en dos apartados, pues por decirle, ya realizamos una. Sí, entonces el 80% vamos a apostárselo a la siguiente actividad. Y la actividad, a mí me interesa que ustedes realmente manifiesten lo que han captado, pues el aprendizaje que han obtenido. No son de mayor dificultad, sino que únicamente pretendo de que ustedes expliquen, ¿verdad?, de la mejor forma posible cómo entienden, cómo se puede desarrollar ese tema que hemos realizado a la luz de un requerimiento. Y cuando yo le digo requerimiento, ojo, no estoy hablando de requerimiento fiscal, estoy hablando de una solicitud, de una exigencia, de un requisito, etcétera. Sí, licenciada. Ajá, José Roberto, dígame. Sí, compartiendo un poco lo que Rox mencionaba, en mi persona también, yo ya me había hecho la idea de que usted iba a hacer el examen, ¿verdad? Porque hay otras tareas. Entonces el punto es de que uno se programa con el tiempo, independientemente uno trabaje o no, pero otra actividad es un tiempo adicional. Vaya, ahora, con el respeto a los compañeros, pero a la mayoría todos trabajan y ahorita creo que deberían de aprovechar a exclamar. ¿Por qué? La ventaja de un examen es que lo tenemos a una determinada hora y estudiar, ¿verdad? Y se solventa de una vez. Es mi pensar, ¿verdad? Pero sí deberían ellos exclamar por todos aquellos que elaboran, pues, y si a ver, muchas veces se les hace difícil la cuestión de elaboración de tareas, ¿verdad? Es nada más mi postura. Bien, ya tengo dos opiniones, pero en un mismo sentido. Ahora bien, yo les explico y soy bien franca con ustedes. Yo me equivoqué porque pensé que esta semana era que teníamos los laboratorios. Entonces, mi intención era que adelantáramos con ese 20% de la primera actividad y estaba diseñando una prueba objetiva para el laboratorio, en el entender que era hoy lunes. Luego me percaté que eso no era así y a nosotros se nos han dado instrucciones por parte del decanato de que preferentemente realicemos actividades que correspondan a las notas de los laboratorios. Ahora, el examen parcial ese definitivamente es un trabajo, una prueba objetiva a la cual se le apuesta el 100%. Pero en el caso de las actividades, sí nosotros como docentes tenemos esa libertad de poder direccionar actividades. Incluso hacemos una sola actividad y eso corresponde a la nota del laboratorio X, ¿verdad? Yo por eso había planificado hacerles la nota que ya pasamos y luego la objetiva, pero en razón del tiempo. Ahora bien, quizás pues por toda esta situación que se ha dado, me gustaría, óigase bien,
sentar un precedente en cuanto a la forma en que vamos a direccionar esto. ¿Por qué? Porque la verdad es de que todo va hacia una misma condición. Tanto la prueba objetiva como la actividad que ustedes vayan a realizar siempre está orientada a medir el aprendizaje, a medir el conocimiento. Y ya sea, así como dice José Roberto, instantánea, ¿verdad? Porque se hace el mismo momento a la hora clase, o que la realicemos dejándoles pues una semana incluso con anticipación para que ustedes puedan ir desarrollando esa tarea. Entonces, tengo dos peticiones, ¿verdad? Con una inquietud que yo no sé, Kevin Lizama, si continúa ahí en línea, porque él fue el que hizo la moción, ¿verdad? De la actividad. Él fue el que trajo a cuenta esto. Kevin Lizama. Tenemos Oscar Armando, que quiere opinarnos. Sí, muchas gracias. Con relación a lo que están diciendo, yo soy, quizás paso muy ocupado a diario, yo de domingo a domingo. Y en relación a lo que los compañeros piensan, opinan, me refiero a Rose y a Robert, que yo soy del criterio que es mejor la actividad. ¿Por qué? Porque yo la puedo desarrollar andando en el carro, en el teléfono, mientras que para el parcial, los laboratorios, por ser un horario específico, se me puede dificultar grandemente no estar conectado, porque a veces ando en lugares en donde no tengo señal. Por esa razón, yo opto por la situación que que usted ya nos había planteado inicialmente, que es la actividad. Muchas gracias. Ok. Bien, pues no sé, y mírenme que este es el momento oportuno, pues les digo, para poder sentar esa condición. A mí me daría pues prácticamente lo mismo en el sentido de decantarme por una prueba objetiva o de decantarme por una actividad, aunque soy bien honesta. En la actividad, como lleva más tiempo, ustedes tienen más oportunidad de empaparse con el tema de la praxis, con el tema de la casuística, porque cuando se trata de actividades nos decantamos por ese tipo de condiciones, ya sea casos, ya sea, póngale, prácticas, no sé, que me formulen, que me redacten, o sea, hay más tiempo para poderlo realizar. En cambio, en la prueba objetiva, pues ya sabemos, ¿verdad? Que hay un horario con un techo, con un límite, que de ahí no se pueden pasar, el tiempo es más corto. Entonces, en lo personal, yo creo que quizás nos vamos a decantar por la cuestión de la actividad, dándoles la semana para que ustedes puedan abordar esa situación, y que para el día lunes, que sea el día que se va a presentar ya desarrollada la actividad, más bien alojada, ¿verdad?, en la plataforma, ya ustedes pues ya han trabajado esto que hemos venido nosotros avanzando en las clases. Bien, no sé si estamos de acuerdo con esto. No, por supuesto. No hay problema, démosle entonces, licenciada, démosle, no hay problema que sea actividad entonces. Hey, Robert, lo hacemos en grupos de 3, Robert, vos, Robert y Rose. Ahí la licenciada lo hace. Tengo Oscar. No, y para la próxima quedemos de una vez, o sea, laboratorios que sean full trabajo, para no caer en esto, digo yo. José Roberto dice, Manuel Amílcar no se puede conectar. No logró entrar José Amílcar. No, lo que pasa es que, no va a poder estar porque sale fuera del departamento. Ok, sí, ya le leí completo el mensaje. Igual Rafael, Rafael creo que por ahí, bueno. Bien, tengo a 25 personas conectadas, entonces vamos a decantarnos por la actividad. Como les digo, esto es práctico, es para que ustedes piensen, para que ustedes analicen, para que tengan la oportunidad de poder actuar, ¿verdad? Y que les quede esa experiencia de ya ir vivenciando lo que es el deber ser, pues cómo aplicamos, ¿verdad? Un caso concreto, la norma, cómo podemos nosotros llevar a cabo desde sus inicios, desde sus orígenes, toda esta actividad de la oferta, del negocio, del acto, y cómo lo vamos a materializar al final.
Entonces hay mucho camino por recorrer y la idea es esa, que vayamos identificándonos y adecuándonos ya a lo que es el proceso en sí. Bien, no sé si existe alguna otra inquietud. Pasamos con la siguiente presentación. Licenciada, díganos. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Podría explicar de nuevo lo de oneroso y gratuito? Porque estoy confundida con eso, fíjense. Cuando hablamos de oneroso, significa que esto representa un componente, digamos, lucrativo, ¿verdad? O en dinero. Hay que pagar o hay que recibir. En el caso se recibe beneficios por ambas partes. Cuando estamos hablando de gratuitos, se sabe de que ese acto que se va a realizar no va a generar ningún tipo de estímulo o erogación en cuanto a gastos, salvo aquellos, ¿verdad?, que sean eminentemente propios de la naturaleza del acto. Pero de lo contrario, usted, por ejemplo, no va a requerir la intervención, póngale, de algo más allá de lo que está en los lineamientos dados. Hola, Mercedes. Sí, aquí estoy. Es que ha dejado conectado el micrófono. ¿Sí? Vale, entonces Sí, está bien. Bien, entonces decimos, esa es la diferencia, que en uno existe erogaciones, existe gasto, existe que incurrir en, ¿verdad?, en parte pecuniaria, en el otro no. Cuando es gratuito se recibe, ¿verdad?, o se da sin contar con estímulo monetario de por medio. El comodato, decíamos, por ejemplo, ¿verdad? Alguien le da a usted un bien para que lo use, lo tenga bajo su disposición, ¿verdad? Y usted no va a dar ningún pago por eso, simple y sencillamente está en la obligación de cuidarlo y de devolverlo cuando se lo pidan, cuando lo tenga que restituir. Y el otro que se lo da, tampoco va a esperar nada a cambio y se da la situación, pues, del contrato, ambos se benefician sin tener que erogar nada. Licenciada, y en este caso, ¿cómo se determinaría ese tipo de contrato? El comodato, por su naturaleza, es de carácter gratuito. ¿Por qué? Porque A le da a B para su uso y goce una cosa determinada, un bien, un objeto, y lo va a tener, lo va a usar, y cuando el otro le reclame, ¿verdad?, esa cosa, la obligación única es que usted se lo va a devolver en las condiciones en que lo recibió. Tiene que haberlo cuidado, tiene que haberlo guardado y devolverlo a la hora que el otro se lo reclame. David. Y si hay, discúlpele, y si hay, digamos, algún inconveniente en que el préstamo, pues, ha sido dañado o algo así. La cosa, entonces ahí sí ya tendría que responder. Sí, ahí ya tendría que responder. Ok. Licenciada, entonces en el gratuito se vuelve como un agente oficioso. Pudiera ser la figura del agente oficioso, también cabe. ¿Por qué? Porque yo hago algo por otro sin que se me haya requerido, ¿verdad?, la contratación de mis servicios para poderlo representar, etcétera. No le pago nada, pero me vincula en esa gestión que hizo el agente oficioso en mi nombre y no generó erogación de nada. ¿Hola? Permítame. Sí, gracias. ¿Hola? Sí, se escucha. Ajá. Bien. Vamos, entonces, vamos con las siguientes láminas, donde vamos a hablar un poco acerca, precisamente, del perfeccionamiento del contrato. Aquí podemos ver que partimos de una premisa en cuanto a que todo contrato supone, de manera indefectible, un acuerdo de los interesados. O al menos técnicamente esta es la base, ¿verdad?, para poder nosotros continuar en el desarrollo de ese negocio o de ese acto que vamos a realizar. Tenemos ese acuerdo. Esto se debe a que uno de los caracteres esenciales en cuanto a las legislaciones contemporáneas
está constituido por el principio del solus consensio obligat, que es precisamente el resultado de aquella evolución jurídica que terminó por imponerse en el siglo pasado. Es decir, basta el acuerdo para que el contrato se tenga por perfeccionado. Vamos a ver que ante esto surge una serie de doctrinarios que atienden una determinada posición. Ya lo vamos a ir conociendo. El contrato entonces se funda en esa voluntad de las partes y la expresión de la libertad de las mismas es la que nosotros vamos a ver traducida a la hora de la exigibilidad de ese contrato. En cuanto a las esferas jurídicas de las partes, están afectadas solo si en el modo en el cual las mismas partes desean que sean afectadas. Es lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Las restricciones, las libertades y las condiciones en las que se va a regir ese contrato son las mismas partes las que las van estableciendo. Entendamos entonces que las partes son libres de decidir cuándo, el modo, las esferas jurídicas, dice, van a ser afectadas por este contrato. Esto implica evocar el principio de la libertad o de la denominada autonomía contractual. Acordémonos de que como seres humanos, como seres pensantes, dotados de juicio y de raciocinio, tenemos en nuestra constitución, en nuestra misma naturaleza, ese posicionamiento de libre albedrío. Sobre esa base nosotros tenemos la capacidad que se presume por medio de la ley, que tenemos una condición ya de poder recibir derechos, pero también enfrentar obligaciones. Bajo ese entendido, esa libertad que nos permite a nosotros actuar conforme nuestro estado de conveniencia o de aceptación de las cosas, es lo que precisamente se ve traducido por medio de esa autonomía. Nosotros decidimos si vamos a contratar. En cuanto a hacer mención, dice, se expresa el objeto del acuerdo como una relación jurídico-patrimonial. Atiende el modo de cómo opera el acuerdo respecto a su objeto, el cual no es descriptivo o de carácter valorativo, sino se trata más bien de carácter finalista o, dicho de otro modo, voluntarista. Lo que priva aquí, como sostenemos, es precisamente ese deseo de las partes de actuar conforme a lo que han decidido, conforme a lo que han convenido. Y podemos conceptualizar entonces que el perfeccionamiento de un contrato es el momento en el que éste inicia su existencia, validez y vigencia, siendo entonces vinculante desde ese instante para las partes que lo suscriben. Entonces vemos cómo configuran tres elementos esenciales, como son la existencia, la validez y la vigencia. Todo esto cabe dentro de la esfera del perfeccionamiento del contrato. Cuando hablamos del contrato, vamos a encontrarnos con determinadas fases, y las fases por las que pasa un contrato desde el momento mismo de su gestación hasta su extinción son, primero, la generación, después tenemos la perfección o el perfeccionamiento, la consumación. Doctrinarios como Luis Díez Picasso sostiene que el nombre de la formación del contrato comprendemos, por consiguiente, los actos o la serie de actos que preceden o que pueden preceder a la perfección de un contrato y que se lleva a cabo con dicha finalidad. ¿Para qué nosotros materializamos o manifestamos ese consentimiento y esa autonomía, sino para que surta efectos ese evento que nosotros estamos realizando para con otros o en nuestro carácter unipersonal? Debemos precisar entonces que el contrato, como un negocio bilateral, no es la yuxtaposición de dos negocios unilaterales, sino es el resultado negocial de forma unitaria de esas manifestaciones provenientes de dos o más partes.
Es decir, la intencionalidad de uno no excluye la intencionalidad del otro, sino todo lo contrario. Ambas partes se reúnen para buscar una mejor posición y después de haber discutido cuáles son los pros, los contras, los beneficios, las limitantes, etcétera, llegan a consensar y de manera autónoma manifiestan ese consenso o ese acuerdo. En efecto, el consentimiento es el resultado de la integración armoniosa y conjunta de esas declaraciones de voluntad que emanan de las partes. Entonces, nos queda claro que lo que surge en la psique del hombre, en el intelecto, ¿verdad?, en su juicio, en su raciocinio, se puede manifestar a través de la exteriorización de la palabra y del pensamiento hacia otro sujeto que comparte ese mismo interés que motiva a X, ¿verdad?, a realizar determinado negocio jurídico. En cuanto a los tipos del perfeccionamiento, en cuanto a esto, según el tipo del contrato de que se trate, nos vamos a encontrar con diferentes modos de tenerlo por perfeccionado. En el caso de los contratos consensuales, mencionamos que el artículo 314 del Código Civil, en cuanto a este tipo de contratos, dice que se perfeccionan por el mero consentimiento. Es ahí como ambas partes manifiestan su consentimiento mediante una declaración de voluntad, la cual está orientada a dar vida al contrato en razón de tiempo, lugar, objeto y la causa. El consentimiento así se manifiesta por el concurso de esas voluntades, o, lo que es lo mismo, por la oferta y la consiguiente aceptación. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del negocio jurídico traíamos a cuenta estos elementos que a la hora de poderlos nosotros traer a discusión, ¿verdad?, someternos esos ideales para ver si los aceptamos o los negociamos, etcétera, es lo que se pone de manifiesto. Hay un concurso de voluntades. Y aquí debemos tomar en cuenta que esa manifestación voluntaria debemos nosotros determinarla en cuanto a la forma, al lugar, al modo, al objeto y la causa en que se va a desarrollar ese contrato. ¿Por qué es importante que nosotros establezcamos el tiempo preciso en el que estamos generando ese acuerdo de voluntades? Pregunto, ¿para qué nos sirve esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante establecer este elemento tiempo a la hora de consensuar o de llegar a un acuerdo? Para tener un momento en el que deba cumplirse el contrato y no recaer en mora. Como por ahí vamos. Es determinante que fijemos ese espacio temporal a partir de cuándo y hasta cuándo va a surtir efectos esa manifestación de voluntad. Ese concurso de las voluntades, ¿verdad? A partir de qué momento van a exteriorizarse y hasta cuándo se ampara, entendido un plazo o una fecha de vencimiento, para poder generar esas obligaciones y esos derechos recíprocos. Entonces, así como dice Brian, ¿verdad? Es importante que determinemos por qué razón también es importante sobre la vigencia que nosotros de forma clara establezcamos el día y hora de la realización de ese negocio o de ese acto. Porque a partir de ahí entra la vigencia de la norma positiva que va a regular esas condiciones. Tenemos, ¿verdad?, que ser nosotros categóricos en cuanto a distinguir el lugar, el día y la hora en que vamos a realizar un determinado negocio o un determinado acto. Para los efectos consiguientes, para efectos de reclamos, para efectos de obligación, para efectos de perseguir cualquier incumplimiento, etcétera, etcétera.
Ya nos mencionaba Brian, ¿verdad? El caso de la mora nos mencionó él. Imagínense un mutuo, por ejemplo. Es importante saber, ¿verdad?, las fechas de pago o la fecha en la cual se iba a tener por extinguida esa obligación principal de que el mutuante tenía que exigirle, ¿verdad?, al mutuario esas cantidades de dinero en abono por el préstamo que el otro le generó. Le tocaba, ¿verdad?, póngale cada 30 de cada mes, pero resulta que durante uno de los plazos de la vigencia del contrato, el mutuario se atrasó, póngale en 3 cuotas. Entonces, ¿a partir de cuándo nace ese derecho del acreedor de poderle hacer exigible la obligación? Hay contratos en los cuales dice, ¿verdad?, que la mora o el incurrir en un caso de mora dará por terminado el contrato y hará exigible como si fuera de parte completa, ¿verdad?, lo que es la obligación principal. Entonces, condiciones como esas deben estar plenamente establecidas a la hora de que nosotros consentamos y que nosotros manifestemos esa autonomía de parte de la voluntad de lo que hemos pactado. Bien, sigamos hablando entonces de estas situaciones, ¿verdad? El consentimiento entonces se manifiesta por ese concurso de voluntades. Aquí hablaba de la oferta y de la aceptación. En el caso de los denominados contratos reales, atendiendo a la clasificación, ¿verdad?, de los contratos que encontramos en nuestro código, allá el artículo 1314 del Código Civil nos dice que junto al consentimiento, este tipo de contratos requieren para su perfeccionamiento la entrega de un bien. Caso típico, la compraventa, ¿verdad? Tenemos comprador, tenemos vendedor, pero para que ese consentimiento traslade la esfera de solo el acuerdo al que nosotros originalmente pactamos, es necesario que se perfeccione mediante la entrega de ese bien. Compramos, ¿verdad?, la casa, hay que hacer la entrega del inmueble, de las llaves de la casa. Compra usted un vehículo, tiene que hacer la entrega del vehículo automotor, de las llaves del encendido del auto, de la tarjeta de circulación, de los demás accesorios del vehículo, etcétera, etcétera. Es así entonces como se puede comprender que se ha perfeccionado ese contrato en el caso de los bienes de carácter real, ¿verdad? Y en el caso de la compraventa, que puede recaer sobre inmuebles o sobre bienes muebles. En el caso de los contratos formales o solemnes, para este caso, el consentimiento de las partes se produce cumpliendo determinados requisitos formales que la ley previamente ha exigido, como por ejemplo su otorgamiento en escritura pública. Por lo tanto, no basta con manifestar el consentimiento. Más allá de eso, se vuelve indispensable realizarlo mediante una forma determinada, para que esto implique validez y la eficacia del contrato. Compraventa de inmuebles, ¿verdad?, vamos a celebrar en una escritura pública, siguiendo todos los requerimientos que establece el Código Civil, aunados a la ley de notariado, para poder nosotros irle dando forma a ese instrumento. En cuanto a los contratos celebrados entre personas que se encuentran situadas en lugares diferentes. Si el caso es que se trata de personas que están en lugares distintos, se parte de aquella condición en que la persona que lanzó la oferta y el que la acepta, ese consentimiento se tiene por perfeccionado desde que el oferente conoce la aceptación. Es decir, cuando el que lanzó la oferta tiene ese conocimiento por parte del otro que ha aceptado someterse a esas condiciones de ese negocio. O puede ser desde que habiéndosela remitido, el aceptante no puede ignorarla sin faltar a la buena fe.
En el caso de la buena fe ya sabemos que es un principio que se sobreentiende, está inmerso dentro de la institución de los contratos. El contrato, en dicho caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. Aquí estamos hablando de dos supuestos, ¿verdad? La persona que oferta está en un lugar diferente de la persona quien acepta esa oferta. Para la legislación, para la doctrina acá, concibe entonces que ese contrato se presume que se celebró en el lugar en el que se hizo la oferta, es decir, donde se realizó. En el caso de los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos, hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. Y esto es así con el uso, ¿verdad?, de todas estas tecnologías, con los avances de la ciencia, la informática, con la celeridad de la celebración de negocios, con todo esto de la globalización que ha permitido hacer trámites expeditos, aún en el caso de aquellos negocios jurídicos que requieran, ¿verdad?, alguna especie de rigurosidad, pero que para la doctrina van a ser tenidos como valederos desde el momento en que a través de los dispositivos automáticos se manifieste este consentimiento y su aceptación del mismo. En el caso de los contratos administrativos, este es un caso de materia especializada. Y acá podemos ver cómo la perfección de los contratos administrativos se produce mediante su adjudicación definitiva, cualquiera que sea el procedimiento seguido para llegar a ella. Y este es en el caso, ¿verdad?, cuando estamos teniendo al Estado como el ente que de alguna forma trata de equipararse al ámbito de los particulares para recibir de estos una prestación de bienes o servicios que él por sí mismo no está en la capacidad o en la facultad de podérselo suplir. El consentimiento visto a través de las distintas teorías y posturas. Bien, hago una pausa y pregunto hasta este momento que hemos llegado, ¿existe alguna inquietud? ¿Hay alguna duda? ¿Escuchamos? No hay nada, todo está entendible. Sí, yo sí lo he comprendido. Bien, Rosemary. Bien, con los demás no hay ninguna inquietud tampoco, comentarios. Por mi parte no, licenciada, todo bien. Ok. Bien, seguimos entonces avanzando en este tema. Yo les digo, a medida que vamos avanzando, vamos descubriendo, ¿verdad?, cómo todo este entramado de conceptos, terminología, adecuaciones a la norma y cómo se puede ir integrando todas estas instituciones de los contratos, nos va a permitir a nosotros identificar las características, los elementos, nos va a permitir ubicarnos dentro del contexto de cada una de esas figuras y poder de esa manera no solo estructurar, sino conocer cuando estamos frente a cada situación en particular y cómo vamos nosotros a sustentarla. Bien, veamos entonces el consentimiento a través de las teorías y las posturas. En primer lugar, tenemos a la tesis de la exteriorización o también denominada de la declaración. En cuanto a esta postura, el acuerdo contractual se produce en el momento de la exteriorización de la voluntad del aceptante, pues ya existe por parte de quien acepta una voluntad concorde con la emitida por el oferente. Según esta teoría, entonces, la persona a la cual va dirigida esa oferta
ya la ha analizado, ya la ha interiorizado, le parece que es lo ideal, ¿verdad? Para su beneficio, para su propósito, para su interés, y por eso exterioriza esa voluntad de que está de acuerdo y que acepta las condiciones en las que el negocio se puede llevar a cabo. Ahí manifiesta entonces esa autonomía que le reconfirma al oferente. Existe dentro de esta también posición una crítica que hace referencia que dentro de los principales inconvenientes de carácter práctico en esta postura se encuentra el hecho de que escoger como momento formativo a la exteriorización de la voluntad del aceptante es entregar a su albedrío la puesta en marcha del proceso comunicativo, pues aún no se ha desprendido de su declaración. Es decir que para este autor o estos autores lo está haciendo de una forma muy anticipada, sin llegar a conceptualizar, ¿verdad?, en detenimiento cuáles son los resultados, cuáles serían las consecuencias de esa oferta que se le está proponiendo. Es simple y sencillamente, ¿verdad?, se basa en su primera idea, que está de acuerdo, y por eso manifiesta su voluntad y decide aceptar, sobre la base de ese libre albedrío. Existe otra tesis que está relacionada con la expedición o el envío. Y para esta postura surge como una variante de la tesis anterior y lo ve como una condición más sensible a las exigencias que la práctica le genera. En el plano conceptual se puede decir que supera a la posición anterior, debido a que solo existe decisión con el envío. Es decir, cuando la persona traslada esa voluntad, esa manifestación de la voluntad. Ya, ¿verdad?, de forma física, materializada, para que el acto se consuma. En este momento es cuando se agota el aceptante toda la actividad que es dable exigirle para que la declaración llegue a su destino. En la primera se partía, ¿verdad?, que bastaba con lo que él escuchaba, lo que creía que era bien, por el libre albedrío lo aceptaba y lo manifestaba. Aquí no, aquí hace referencia a esta tesis de que se va a tener por valedero, ¿verdad?, hasta el momento en que ha enviado esa manifestación de su aceptación, pero hasta que la reciba el oferente. También existe una crítica en cuanto a esta tesis y hace referencia que con la elección de la expedición como el momento formativo, la pérdida de la aceptación o el retraso que pueda sufrir afectarían al destinatario, por cuanto la declaración ya tuvo efecto. ¿Quién es el destinatario entonces? La persona, ¿verdad?, a la que iba dirigida esa oferta. Pero hay que reconocer que este obstáculo podría ser superado a través del resarcimiento en caso de producirse daños al oferente. Esto significa que si producto, ¿verdad?, de que ese envío no se tramitó o no se realizó en su momento tal cual se prevía, y eso le hace incurrir al oferente en daños y perjuicios, deberá resarcírselos la persona aceptante. ¿Por qué? Porque esa misma condición fue la que generó la aceleración de esos daños y perjuicios en cuanto al oferente. Así es que hay que prácticamente indemnizarlo, hay que establecer, ¿verdad?, una cuantía por el daño, por el monto estimativo, aunque sea, de lo que se generó en calidad de perjuicios. Hay una tesis tercera que es la tesis del conocimiento, y ante esta postura se señala que para la formación del contrato es preciso el concurso consciente de voluntades. Si la aceptación ha sido manifestada o enviada, solo habrá
mientras no se produzca el consentimiento por parte del oferente, dos voluntades que se ignoran, es decir, se mantienen todavía en el limbo. Y esto no basta, por lo que según esta tesis hace falta el conocimiento de la aceptación. En todo ese proceso, ¿verdad?, del traslado de la oferta, la consideración del aceptante, si acepta o no, el envío de enviar su respuesta, ¿verdad?, o de hacer llegar esa respuesta. Para esta teoría, entonces, resulta que ese conocimiento se va a tener por perfeccionado hasta el momento que se dé a conocer esa aceptación. Caso contrario, ¿verdad?, se va a mantener como inconclusa, como imperfecta, puesto que no ha culminado esa fase del objeto principal, ¿verdad?, que era tener el conocimiento por parte del oferente de la aceptación de parte de aquel al que iba dirigida la oferta. Veamos acá, para un sector de la doctrina se señala que mientras solo exista una oferta y una aceptación, no habrá contrato, porque serán dos manifestaciones de voluntad que aún no se han encontrado. Siendo así, entonces, es necesario que ese cruce que va a generar finalmente un vínculo jurídico entre las partes contratantes se materialice, se perfeccione a través de la manifestación de esa aceptación y que se tenga el conocimiento de que se ha aceptado esa oferta que se le lanzó a su destinatario. Para el caso del concurso, dice, consciente se produce en la toma del conocimiento de esa aceptación por parte del oferente, puesto que el aceptante, desde que emitió su aceptación, sabe a qué atenerse, sabe lo que aceptó, sabe cuál es el contenido del contrato y en qué momento se va a perfeccionar. Al contrario ocurre con el oferente, quien ignora todo esto mientras la aceptación no le alcance, o sea, mientras él no la tenga en su poder. El único conocimiento necesario es el conocimiento de la aceptación. Y solo de esta forma se podrá entender que el negocio jurídico se tiene por perfeccionado. Una tesis más, que es la tesis de la llegada. Esto significa el ingreso en la esfera de la conocibilidad del destinatario. Este término, en cuanto si se le compara con la recepción, pues el recibir implica la idea de voluntariedad por parte del destinatario de la declaración. ¿Quién es el destinatario de la declaración? Aquel, ¿verdad?, a que se le estaba ofreciendo ese negocio. Y mientras éste no manifieste, no dé a conocer esa voluntad, esa manifestación de voluntad, entonces el negocio no se entenderá por perfeccionado. En cuanto al tema que estamos por continuar, es el de la nulidad e inexistencia de los contratos, pero para efectos de abordarlo pues más ampliamente, lo vamos a dejar para la próxima sesión de trabajo, que es del día miércoles. Así es que en cuanto al material que les he compartido y las ilustraciones y referencias que hemos tratado en esta clase, me gustaría pues saber si existe alguna inquietud, si existe alguna cuestión más que opinar antes de dar por concluida la sesión de trabajo. Buenas tardes, Lick. A mí me queda una consulta, no sobre las teorías que acabamos de ver, ni sobre el perfeccionamiento, sino cuando hay un contrato unilateral y se considera oneroso, ¿no se está volviendo ahí bilateral? Porque para quien el contrato unilateral es aquel, ¿verdad?, que uno solo es el que va a recibir el beneficio de esta condición. Se despliega, ¿verdad?, de todo para con respecto del otro, ¿ok? Unilateral, yo le cedo, yo le doy, yo genero una condición, ¿verdad?,
con respecto a otro, o incluso en el caso de las declaraciones de voluntad, puede ser un beneficio para mí mismo. Por ejemplo, en el caso de una declaración jurada, usted está manifestando que ante el funcionario autorizante, por ejemplo, ¿verdad?, está manifestando un supuesto a la luz de la verdad. Es decir, por ejemplo, que usted es fulanito de tal, que tiene tanta edad, ¿verdad?, que trabaja en tal lugar y que, por ejemplo, quiere dar a conocer de que usted es una persona que trabaja, ¿verdad?, en una institución X y que no está realizando un cargo más aparte de ese, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién va a ser el beneficiado en ese caso? Voy a ser yo misma. ¿Por qué razón? Porque la pretensión de generar una declaración jurada en ese sentido me va a beneficiar a mí, porque yo tengo un propósito. Por ejemplo, estoy concursando póngale una plaza, ¿verdad?, que ha salido a concurso, etcétera. Entonces, yo, dentro de mis atestados, voy a probar esa condición. ¿Qué beneficio voy a obtener? Va a ser un beneficio en el cual no voy a erogar, ¿verdad?, sino que al contrario, si logro quedar acreditado mediante esa condición y finalmente me seleccionan, entonces sí voy a obtener un beneficio para mí. Pero ese es un supuesto nada más. No sé si con esto más o menos le aclaro con la idea del ejemplo. Sí, entendería entonces que es por obtener un beneficio. Unilateral, es decir, yo me desprendo de algo para beneficiar a otro o me puedo beneficiar yo mismo, ¿verdad? Porque o me comprometo y no comprometo a nadie más, depende de la intencionalidad en la cual eso va a surgir sus efectos. Gracias, Lick. Bien, ¿hay alguna inquietud? Déjenme verificar el chat porque a veces me hacen comentarios. Xiomara dice, no me escucha. Dice Xiomara que por qué el matrimonio es catalogado como convenio si la función como tal del convenio es extinguir o modificar obligaciones. Bien, el matrimonio no es considerado como un contrato jurídicamente hablando, sino precisamente aquel acuerdo de voluntades en las cuales de forma recíproca ambos generan derechos y obligaciones, pero estas obligaciones están previamente discutidas por las partes y es en beneficio de la institución misma del matrimonio, la cual persigue la convivencia entre un hombre y una mujer con los fines de la procreación, etcétera, etcétera. Entonces, es un convenio lo que se hace prevalecer a la luz de las condiciones en las cuales se va a regir ese matrimonio. Básicamente, ese es el entramado del por qué no es catalogado como un contrato. ¿Por qué? Porque basta esa voluntad que vamos a manifestar de forma libre, espontánea, ante el funcionario competente, llámese el alcalde, llámese el cónsul, llámese el notario, que tienen esas funciones de poder celebrar el matrimonio. Entonces venimos nosotros de una forma consciente y nos sometemos a ese orden de cosas en aras de realizar ese vínculo jurídico que va a surgir entre las partes. Los cónyuges, en este caso, ¿verdad?, que van a manifestar esa de forma libre y espontánea frente a testigos, frente a un funcionario autorizante, esa forma de querer compartir y convivir durante, se supone, el resto de su vida. Es la naturaleza misma del matrimonio como tal. Y bajo ese supuesto sabemos que las únicas formas de tener por extinguido o por terminado el matrimonio son por el fallecimiento de uno de los cónyuges, por el divorcio, y dentro de las causales, ¿verdad?, que son 3 causales que estima nuestra legislación civil para esos efectos, o en el caso también de que se verifique
alguno de los requisitos esenciales que vicien ese acto. En ese caso, entonces, esa declaración de las partes de tener esa vida en común con el fin de procrear, etcétera, etcétera, es la que se va a ver perturbada si se genera alguna condición, ¿verdad?, que lo ponga en riesgo. Por ejemplo, ¿hola? Lick, perdón que la interrumpa, con respecto a lo que está hablando, y en el caso cuando no hay un acta matrimonial y la unión no matrimonial pues pasa de 1 año, ¿verdad? Y surge la disolución de esa pareja, uno de los dos puede solicitar, ¿verdad?, una indemnización, ¿verdad? O si en este caso tuviera bienes, una de las partes puede solicitar que la otra parte le dé parte de los bienes que ha tenido, o por la parte del negocio, si tiene negocios. Vale. En el caso que usted me plantea de las uniones no matrimoniales, la convivencia, ¿verdad?, las relaciones de hecho, etcétera, llevan otra finalidad. Ahí el requisito indispensable es que las partes, sin tener impedimento alguno, decidan estar en esa unión libre y permanente. En caso del matrimonio, sabemos que mediante la celebración de esta ceremonia, ¿verdad?, en la cual los esposos se van a convertir en cónyuges, ya le genera otro tipo de derechos y obligaciones. Dentro de esto, los de carácter patrimonial. En el caso de las uniones estas de hecho, llevan otra naturaleza. Esa convivencia que va a ser prácticamente de forma libre, ellos mismos pueden en un momento determinado cesar esa misma condición. Ahora, que se equipara en ciertas condiciones a las estipulaciones del matrimonio, también el legislador lo protege, siempre y cuando se adecue a los requisitos que la misma ley exige. La convivencia, ¿verdad?, que no pase de 1 año, que el mínimo es de los 3 años, en el otro caso la declaratoria del estado de convivencia que no pase del año. ¿Por qué? Porque en ese caso se supone que el conviviente ha fallecido y para efectos de poderle perseguir los bienes que éste dejare, ¿verdad?, a la conviviente, se le da la categoría de poder llegar y accesar a esa masa sucesoral que dejaría la persona, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay determinados derechos que le conciernen. Y en el caso del matrimonio, por ejemplo, si fallece uno de los cónyuges, dejando bienes, no hizo testamento, la primera llamada de sucederle va a ser la cónyuge, ¿verdad? E igualmente equipara el caso de la convivencia, de las uniones de hecho, el legislador, porque pretende proteger la unión familiar, en el caso que haya hijos en común, etcétera, etcétera. Pero son situaciones que esta figura, por ejemplo, última de las convivencias o uniones de hechos, surgió como respaldo o garantía dentro del contexto de las sociedades allá por 1994. Relativamente es una condición nueva que se ha venido a acoplar a todos esos cambios que se van sufriendo dentro de la sociedad. Las necesidades cambian, las realidades cambian y por lo tanto había que contextualizar esa realidad en la cual muchas, pero muchas de las parejas en nuestra sociedad hoy en día pues continúan viviendo de esa forma. No tienen impedimento para casarse, pero prefieren estar en esa unión libre. El matrimonio, pues como decimos, lleva, ¿verdad?, esa visa del Estado en cuanto a la perpetuación, ¿verdad?, la forma voluntaria y espontánea en que las partes manifiestan ante el funcionario su deseo de una vida en común. Bien, no hay más preguntas porque en razón del tiempo ya llegamos a la final de la sesión, ya no me quedó tiempo de pasarles la lista, pero como la clase queda grabada, ¿verdad? Aquí tengo a 23 de ustedes que se mantuvieron pues activos. Yo creo que esta ha sido una clase en la cual hemos tenido la participación de muchos de ustedes y qué bueno, ¿verdad?, de que al haber dudas las traigamos a cuenta para poderlas ir abordando. Entonces, jóvenes, déjenme ver. Ya hasta aquí terminamos la sesión de este día. Nos
volvemos a conectar Dios mediante el día miércoles con ustedes. Ahí ya les voy a ir dando los lineamientos de la actividad para el laboratorio del día lunes, y de esa forma pues ustedes ya van, ¿verdad?, direccionando cómo van a realizar esta actividad. Si no hay más comentarios. Feliz noche, licenciada. Le agradezco por la clase. Ok, que pasen muy buenas noches todos, Gracias. que descansen y que lleguemos con bien, ¿verdad? Que tenemos una familia que nos espera. Hasta la próxima sesión, entonces, Dios mediante. Gracias, Lic. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada.